El editorial de este domingo tiene que ver con la marca Renault. Motivos hay varios. Por un lado, estoy ahora con un Renault Duster y en su versión entrada de gama, es decir, Zen 1.6, caja manual. La semana que viene, si todo va bien, vamos a tener una Intense CVT para hacer un comparativo de las dos cajas con el mismo motor. Además, este editorial va a estar al aire el 21 de noviembre. Una semana después, el 28 de noviembre, se va a dar un encuentro, estimo, muy grande de Renault Classic en un pueblito muy cercano aquí a Villa Constitución como es Rueda, donde hacemos habitualmente muchas de las grabaciones de los test de Auto al Día. Así que vamos a estar también acompañando a Renault y su historia. Y además vamos a estar viajando unos días después a Córdoba para visitar una vez más la fábrica de Renault allí en Santa Isabel, y por primera vez vamos a poder conocer y mostrarles lo que es la planta donde se hacen las pickups, Nissan Frontier y Renault Alaskan. Y por supuesto todo esto tiene que ver con la historia de Renault en Argentina. Sin querer hacer un raconto pormenorizado, hay que tener en cuenta que Renault es para los argentinos una de nuestras marcas pioneras, es decir, Ford, Fiat, Peugeot, Citroën, Renault, son de las marcas que vinieron a la Argentina desde un principio. Luego fueron llegando otras como Volkswagen en 1980 o Toyota con la importación primero y después radicándose en 1997, Honda, que puso una fábrica de autos o una ensambladora de autos y después terminó haciendo motos, pero no la sentimos tan propia como a las marcas que fueron fundadoras de nuestra industria. ¿Por qué Renault está en Córdoba? ¿Por qué en Santa Isabel? Bueno, porque allí se inició ICA, Industrias Kaiser Argentina, que nada tenía que ver con Renault. Era una marca relativamente pequeña, Kaiser, en Estados Unidos. Cuando el general Perón, que estaba en el gobierno, quiso fortalecer la industria automotriz argentina con los aceros propios y que fueron a buscar empresas que quieran radicarse en el país, le interesó a ICA la posibilidad de venir a Argentina. Claro, Kaiser en ese momento estaba bastante floja en lo que hace dentro de su conglomerado de empresas en la parte de industria, tenía máquinas que podía mandar para la Argentina, se las pintaron y se las hicieron pasar como nuevas, pero no prosperó, y mandaron en principio modelos bastante viejos. Acá arrancamos con el Jeep ICA en 1955, la estanciera, el Kaiser Carabela, pero luego se dieron cuenta que necesitaban otros productos y que los que tenían en Estados Unidos como Kaiser no eran lo ideales porque la fábrica se estaba yendo del negocio de los autos. Entonces empezaron a buscar otras marcas, convenios con otras marcas. Es decir, ICA tenía la capacidad instalada, la verdadera fabricación de un auto. En esa época se hacía casi todo en Argentina, era todo producción nacional, pero lo que necesitaba era modelos para poner en esa línea para abastecer el mercado argentino, que la demanda era muy fuerte, porque lógicamente estábamos cerrados al mundo y había que comprar industria nacional. Entre esas ideas es como surge traer el Bergantín, que no era más que un Alfa Romeo 1900, rediseñada la trompa, adaptado a los motores Continental en lugar de la mecánica de Alfa Romeo, y sale ese producto. También, necesitando un auto chico, se habla con Renault Francia y se decide hacer bajo licencia el Dauphine, y eso es en 1960. Entonces así llega la marca Renault, que anteriormente tenía por supuesto algunos modelos importados, pero ya era otra cosa, bajo el paraguas de ICA y con una red de más de 220 concesionarios en todo el país. Dauphine y luego Gordini y también Renault 4 pasan a ser primera motorización de miles de familias argentinas, y el nombre Renault pasa a ser parte de esas marcas fundadoras institucionales de nuestro país. Es más,
Mi papá tenía un 4L 1969 que compró 0 kilómetros y cuando yo nací en el 66 empecé mi vida arriba de un 4L. Así que era para nosotros una marca nacional. Ahí está el término, como el resto de las que estaban en ese momento. Pero, ¿qué pasa con ICA? Bueno, sigue trabajando en distintas marcas. Trae American Motors, por ejemplo, con los Rambler en 1962. Y buscando siempre tratar de tener la mayor cantidad de productos. Cuando se da el nuevo régimen automotor en 1959, surgen una enorme cantidad de inversiones en Argentina y así se radican otras marcas americanas pesadas como Ford, Chevrolet, Chrysler. Le surge competencia directa a ICA con los productos Jeep, por ejemplo, pasan a tener rivalidad con las pickups y se le empieza a complicar el panorama. Igualmente ICA era la marca más grande, tenía un 50% del mercado en los años 60, comienzos de los 60. Pero da un paso en falso ICA, que es la compra de Siam, una empresa automotriz o de otros elementos. ¿Quién no recuerda las heladeras Siam o los ventiladores Siam? Todavía tengo el ventilador Siam en mi casa y funciona perfecto. Así que ven la posibilidad de comprar la planta de Montechingolo, donde se hacían los Siam. Pero esa operación multimillonaria terminó siendo una estafa de Ditela a ICA, por lo cual se quedan con una fábrica con muchos problemas gremiales, con un stock de piezas para relanzar el Ditela como Magnet, Riley, MG, modelos de diferentes marcas que se intentaron hacer sobre el Siam Ditela, pero lo que se pensó en principio que se podía hacer no funcionó. Para ese momento ya Torino estaba en línea de montaje, pero Torino era un producto ICA, nada tenía que ver Renault con ese proyecto que se lo llevó a Pininfarina y toda la historia conocida. Por supuesto, si quieren conocer la historia de ICA Renault, les dejo también aquí dos enlaces para que vayan a dos programas especiales que hicimos sobre la historia de la marca. Pero, ¿a dónde queremos llegar? En ese momento hay un salvataje de ICA por parte de Renault, poniendo dinero para comprar las acciones y salvar a la empresa, porque Renault, gracias a ICA, entendió lo que era el potencial de Argentina y la rentabilidad que había en este país, la posibilidad de crecer, autoabastecerse de autos, teníamos acero, teníamos fabricación local. Entonces le interesó a Renault poner un pie en Argentina y le compra ICA las acciones Renault, y de esa forma surge en 1968 ICA Renault, que en realidad se podría haber llamado Renault, pero deciden mantener el nombre ICA por delante, ICA Renault, porque la imagen fuerte en el país la tenía ICA. Renault era una marca que se hacía en Industrias Kaiser Argentina. Si usted va a Córdoba y encuentra una persona de más de 80 años, tal vez cuando se refiere a Fábrica Santa Isabel todavía digan la Kaiser, ¿no? Que ahí es la fábrica. Entonces, entre toda esta inversión se decide, por supuesto, darle importancia a Argentina. Paralelamente, en Brasil estaba Willys Overland, y Willys también pasó por el mismo proyecto que Renault, que ICA, es decir, empezaron haciendo el Jeep, la estanciera, pero luego buscaron asociarse con otras marcas, y también el Dufin se fabricó en Brasil para hacer allí el auto bajo la marca Renault. Y cuando estaban por sacar el Renault 12 en Brasil y también en Argentina, extrañamente coincidieron en algunos proyectos, aunque éramos mercados totalmente independientes, no había intercambio. Le va muy mal a la Willys en Brasil, y la que salva a Willys en Brasil es Ford. Por lo tanto, Ford se queda con el proyecto del Renault 12, lo rediseña y de allí sale el Corcel 1 con la mecánica Renault 12. Las vueltas de la vida va a llevar a que ese motor exitosísimo, el motor de Renault 12, Ford lo mantenga en producción con el Corcel 2,
el Escort y después llegue a los Gol. Por eso los Gol de Autolatina tenían el motor Renault. Explicaciones que uno va recordando mientras habla del tema. Pero volviendo a Argentina, con Renault 12 en 1971 y antes con el Renault 6 en 1970, Renault va tomando importancia propia, lógicamente, con sus modelos. Ya no se habla inglés en la empresa, se empieza a hablar francés. Esto también trajo problemas porque se cambia toda una idiosincrasia americana por una idiosincrasia francesa, con los mismos empleados, lógicamente. Es muy interesante el programa que hicimos con Juan Carlos López en nuestra época de radio, que se lo dejo también el enlace para que vean, porque cuenta todas estas historias que él vivió desde adentro. Y, por supuesto, con todo eso por delante, con el Renault 12 lanzado, el 4, el 6, ya el Gordini, lo que eran los productos originales Kaiser, que quedó siendo Jeep y los Rambler y Torino, se siguen produciendo porque lógicamente tenían su mercado, tenían rentabilidad, ¿para qué matarlos? Pero los productos Jeep se dejan de hacer en 1978, ya con muy baja producción. Y también la línea Rambler se deja de hacer a comienzos de los 70. Solo queda como producto americano Torino, porque era un referente en Argentina, porque dejaba mucho dinero para la venta de un producto caro, se vendía bien, entonces Renault lo absorbe como propio y pasa a ser un producto importante. Pero allí la estructura, digamos, de la empresa se basa más en el 4, el 6 y el 12, y a partir de 1974 queda solamente Renault Argentina para 1975. Desaparece ICA ya de todo lo que tiene que ver con eso. El Rombo ya era una empresa importante y sin dudas el Renault 12 pasa a ser uno de los autos más queridos por los argentinos. Todos los rediseños que van viniendo y los cambios, por supuesto, son producto de trabajos argentinos, y en ese caso Renault va cobrando protagonismo realmente importante. La crisis de fines de los 80, donde muchas marcas realmente se van de Argentina, porque Sebel se hace cargo de Fiat y Peugeot, Ciadea, la compañía interamericana de automóviles, se queda con la marca Renault. Es Manuel Antelo el que funda Ciadea, crea Ciadea, compra los derechos para hacer Renault, se queda nuevamente con la fábrica y maneja los destinos de la empresa. Ya se había lanzado en 1985 el Renault 11, luego el Renault 9, en 1981 el Renault 18, la Fuego Nacional. O sea, era una marca que tenía realmente productos muy deseados por los argentinos, muy exitosos, modernos y además iguales a los productos que se hacían en Francia o incluso superiores, porque el Renault 18 en 1981 se desarrolló por ingenieros argentinos para tener el motor 2 litros antes que en Francia. En Francia eran 1400 o era 1.6 turbo o diésel, pero el 2 litros se desarrolló aquí. Y eso marcaba un poco lo que era Renault en Argentina. Ahora, con lo que es Ciadea, y Autolatina también fusionó a Ford y Volkswagen, o sea, prácticamente no quedaron terminales propias manejadas aquí. Eran empresas que se mantenían en la región tratando de sobrevivir. Pero Manuel Antelo aprovecha un viento de cola que cambia en la industria en 1992, empiezan a venderse muy bien los autos, hace correctas movidas y jugadas para posicionar a Renault en lo más alto de lo que es la industria automotriz argentina, realmente muy bien manejado. Lástima la parte de prensa, que en ese momento tenían una soberbia increíble y ellos se creían los mejores y es como que solo se codeaban con los mejores de la prensa. Nosotros, que arrancamos en 1994, nos costó muchísimo relacionarnos con Renault cuando era Ciadea, porque
realmente no nos tenían en cuenta, mientras que otras marcas nos daban mucho apoyo y nos daban importancia como programa incipiente de televisión. Más allá de este pase de facturas a lo que era la gente de prensa de Ciadea, en ese momento Renault estaba muy bien vista. Y llega un paso fundamental para todo esto, que es cuando las marcas tienen que volver a Argentina y se habla ya de Mercosur, se habla del intercambio desde 1991, cosas que no puede hacer un particular porque se necesitan muchos miles de millones de dólares para jugar en las grandes ligas. Entonces, Renault, que invierte en Brasil en poner una fábrica, también recompra su marca en Argentina, se vuelve a hacer cargo de la parte industrial de Santa Isabel. Antelo hace un negocio brillante, la compró muy barata, la colocó muy arriba y la vendió muy bien. Y entonces ahí es donde Renault cobra nuevas fuerzas y nuevo protagonismo y pasamos a tener autos realmente interesantes como el Renault 19 o luego todo lo que fue la familia Megane y Scenic que venía de Brasil y luego Clio también, ¿no? Entonces ahí hay todo una parte trascendental de Renault, que es traer sus mejores productos europeos para fabricar en la región. En la planta de Curitiba, en Brasil, se hacía Scenic. Acá en Argentina, que éramos más importantes que Brasil, porque era un mercado más grande Brasil, pero Renault como marca era más importante por volumen en Argentina, pasa a tener importancia. El problema más grande que yo recuerdo en aquel momento fue una disputa por una planta de motores, porque el viejo motor varillero, aquel que era de Renault 12, ya había dicho basta, ¿no? O sea, no por durabilidad, sino porque ya no podía competir. Había que hacer nuevos motores y esa inversión se peleó desde Argentina, pero la gana Brasil. Y allí se da una disputa, en principio dominada por Argentina. Luego Brasil pasa a tener protagonismo, Kangoo también es un vehículo innovador, Twingo llega importado también como vehículo innovador. Había un eslogan de Renault que era creador de automóviles y realmente era así. Scenic creó el segmento de los monovolúmenes populares, Twingo el de los monovolúmenes del segmento A, Kangoo el de los MPV, que ya estaba Berlingo también, pero llegaron con una semana de diferencia, y Renault estaba en su apogeo. Le va bien en Brasil, llega a un 6% de mercado aproximadamente, parecía que iba muy bien, pero empieza a tener problemas internacionales Renault. Empieza a perder dinero en otros mercados y eso le impide, entre otras cosas, volver a invertir en el momento que hacía falta. Viene la fusión con Nissan, 1999, se crea la alianza. Es como dos empresas que estaban bastante pobres, se juntan para tratar de hacer sinergia. Ahí Carlos Ghosn es fundamental y las rescata a las dos, realmente muy bien, porque se complementaban. Nissan era fuerte en Oriente, era fuerte en Estados Unidos, lugares donde Renault no tenía presencia, más allá de las veces que intentó entrar en el mercado de Estados Unidos y no le fue bien, pero esto es una disputa global. Entonces, para aquellos, a mí me encanta jugar al TEG, pero para aquellos que saben jugar al TEG y entienden lo que es la dificultad de pelear en todo el mundo cuando uno tiene un continente chico, por ejemplo, desde América del Sur, África u Oceanía, tratar de pelear y dar batallas para que otro no gane en América del Norte, en Asia o en Europa, se complica porque uno no tiene tantas fuerzas, no tiene tantos ejércitos. Entonces, ahí es donde uno dice, me cuesta realmente continuar con esta batalla porque me faltan recursos. Ese es el problema que yo vislumbro tuvo Renault en ese momento. Le faltó efectivo. Y ahí es donde, entre otras acciones, muchos años se mantienen productos conocidos, probados, pero ya sin innovación. Era la época donde en Argentina salía Megane 1 con versiones limitadas, Unique, 50 aniversario. Se trataba de hacer
autos con lo que se podía, versiones especiales. Kangoo se mantenía con el Very Long Life, el proyecto de larga vida. Es decir, Renault empezó a perder novedades, empezó a perder imagen fresca. Eran productos deseados, eran productos muy confiables, pero ya no eran productos modernos. ¿Y dónde se da el otro cambio? Cuando Renault hace una movida y se queda con Dacia. Dacia era una marca rumana que había hecho un convenio con Renault para usar matrices de modelos Renault y fabricarlos bajo licencia en Rumania. Algo curioso, las matrices en 1971 para nacionalizar el Dacia en Rumania del Renault 12 se hicieron en Argentina y se exportaron desde aquí con una empresa marítima como Elma, Líneas Marítimas Argentinas del Estado, hacia Europa, producidas aquí. Y en ese momento lo que uno tiene que pensar es, parecía lejano, Renault compró Dacia. Mira vos, Europa Oriental, no nos afecta. Renault va a sacar un auto de 2.500 euros con marca Dacia. Esa fue la noticia que golpeó al mundo. 2.500 euros, ¿pero qué van a hacer? Logan. ¿Hubo una versión base de Logan por 2.500 euros? Sí, no traía nada. Ni aire, ni dirección, ni levantavidrios eléctricos, nada. Pero cuando uno le ponía los elementos necesarios como para tener un auto en los años 2000, ese Logan ya pasaba a costar 5.000 euros. Fuimos a manejarlo a Europa con Marcelo De Carlo, me acuerdo del colega y amigo Alberto Cando, que lo estuvimos probando a ese auto en Mortefontaine, y en ese momento ya se hablaba de la llegada de esa plataforma, que es esta, a la región, a Brasil. Y dijimos, bueno, sí, es una buena movida, Logan podría ser un rival más moderno, si se quiere, contra el viejo Corsa Classic. Así que, ¿por qué no? Lo manejamos, entendimos cuál era el concepto, finalmente llegó Logan a Brasil con la nueva plataforma, pero la diferencia de tipo de cambio cuando se lanzó Logan acá era tan caro, que el Logan más caro, el Diesel Full Deluxe, era más caro que un C4, ¿se acuerdan del C4 Sedán? Entrada de gama. Entonces no se entendía el posicionamiento. Realmente ahí se le empieza a complicar las cosas a Renault porque teníamos un desfasaje muy grande para traer autos de Brasil. Si los autos eran baratos, acá quedaban caros. Se lanza Logan, no con mucho éxito, y a partir de ahí todo cambia con Sandero, que es una versión que realmente fue sorpresa, no se la esperaba. En el Salón de Frankfurt, Renault hizo una jugada un día antes con la prensa, develó el Sandero. Y Sandero se mostró en esa develación con marca Renault, no con marca Dacia. Y ahí viene el otro problema de todos los que dicen que Renault es Dacia, que esto no es Renault, que es un Dacia, como si Dacia fuese una marca independiente. Dacia es una marca más de Renault, dentro de una alianza como es Renault, Nissan, Mitsubishi. Renault tiene marcas, tiene Dacia, tiene Alpine, tiene Lada también, que la compró hace poco, y deciden hacer sus movidas. Después podemos estar de acuerdo si son buenas movidas o malas movidas, si ganan mercado y pierden imagen. Pero no es que Dacia es una marca totalmente anexa, independiente, y Renault fabrica Dacia acá y no son Renault. Los Dacia se diseñan en el Tecnocentro o en su momento también en el centro de diseño que tenían en Brasil, en San Pablo. Es Renault la que diseña un Dacia. Dacia no diseña nada. Entonces, es la marca la que decide tener otra marca o una submarca o ponerle a un producto Dacia el logo Renault en el frente. Una estrategia, si se quiere, cuestionable. Como toda estrategia, uno puede decir su opinión si está bien o está mal. Pero ¿saben cuál es la realidad? Sin Dacia y sin esta plataforma y sin esta estrategia, seguramente Renault no hubiese sobrevivido en Brasil. Hay que pensar esto. En Argentina, las marcas francesas son fundacionales desde los 60, Peugeot, Renault, Citroën. En Brasil,
no hubo Citroën, no hubo Peugeot. Y esos intentos de poner Renault en el mercado fueron muy chiquititos, solamente lo que fue con Willys, ese Dufin que les dije. El Alpine se vendía en Brasil, pero como Interlagos de Willys, no como Renault. Y a nadie se le cae en las medias por decir, un Alpine con marca Willys, fabricado en Brasil con otra mecánica y se llama Interlagos. Hoy vale una fortuna ese autito. Entonces, ahí lo que tenemos que pensar es en distintas alternativas que la marca tiene para sobrevivir. Y en ese momento se encontró en esta plataforma y con Logan, Sandero y Duster fundamentalmente, un producto exitoso que le permitió a Renault, que andaba por el 2% del mercado brasileño, no ser un problema, sino que ser una marca en crecimiento, volver a llenar la línea de producción de Curitiba. Esta plataforma también llegó a nuestro país y acá se hacen Sandero, bueno, Stepway, que lo llaman como modelo, pero es un Sandero en versión distinta, y Logan, y también Kangoo, que la Kangoo no es la vieja Kangoo de Renault, sino que es un Dacia Docker fabricado en Argentina con la marca Renault y el nombre Kangoo. Ahí ya entramos en otra variable, ¿no? Porque uno dice, bueno, es un Dacia y acá le ponen Kangoo. Esto es Duster y le ponen Duster, pero no le ponen un nombre de Renault. No hacen un Sandero y le ponen Clio. Sandero es Sandero. Ahí ya es otra cosa. Pero más allá de todo esto, eso le permitió a Renault en la región volver a crecer, volver a tener fuerza, volver a ser importante y pasar a un 6-7% del mercado brasileño y de esa forma ser una marca importante en Brasil, que es donde hay que ser importante porque el mercado fuerte está ahí. En Argentina, donde Renault tenía una imagen de marca de productos importantísimos como 18, 21, Megane, tantos que supimos fabricar en Santa Isabel, la empresa se quedó con una imagen empañada, producto de los que tuvo que hacer Argentina siguiendo los lineamientos de Brasil y Francia. En algún momento se intentó dar algún brillo a esa imagen trayendo productos de Europa o de Corea. Algunos funcionaron bien, otros casi ni se los vio, como Megane Coupé Cabrio, por ejemplo. Se la trajo para dar imagen, pero es raro ver una. O las Coupé Megane, o lo que fue el intento tardío de traer a Laguna y luego reemplazarlo por Latitude, que es un auto que viene de Corea, que no funcionó. Hace poco subimos el lanzamiento de Latitude a nuestro canal Auto al Día Retro. Y así es como intentaron mantener viva la imagen del pasado de Renault, pero no pudieron hacerlo. Y hoy la imagen de Renault es la de una empresa que tiene productos bastante superados por el paso del tiempo, que no puede vender sus autos en alto de gama, más allá de las restricciones que tenemos a los autos importados. Renault abandonó el segmento C, abandonó el segmento D, solo Coleos pelea con algunas pocas unidades allí, y se concentra en lo que es el segmento B con esta plataforma. ¿Cuál es el futuro para Renault en Argentina? Bueno, en enero de este año, Luca Di Meo, que es el CEO, presentó algo así como Renaulution o Revolution, una especie de unión de evolución, revolución y Renault, vaya a saber cómo se pronuncia, que intenta mostrar el futuro con una nueva plataforma CMF-B larga, así se llama, que vendría a ser una nueva plataforma como esta B0 para el segmento C. Y allí se mostró un concepto Bigster, que vendría a ser como un Duster crecido en tamaño, evolucionado para el segmento C. Y por qué no pensar que ese sería el próximo paso de la marca en la región. Hace muy poquitos días estuvo Luca Di Meo, que es el CEO, el que lanzó esa estrategia, en la región. Estuvo en Argentina, en Santa Isabel, y también estuvo en Brasil. Entendiendo el mercado, viendo las instalaciones, una fábrica de Santa Isabel que en algún momento llegó a ser la peor marca de Renault, la peor fábrica de Renault en el mundo, y que luego empezó a trabajar y a mejorar para ponerse en el top 10. Y eso es lo que es destacado, como el operario argentino
cuando quiere y se pone las pilas, y cuando la marca acelera, se pone rápidamente a tono. Y ahí tal vez tengamos el futuro con esa plataforma. Y tal vez hayan inversiones que se estén decidiendo en este momento para Santa Isabel y para Brasil. Y en el mientras tanto, Renault va a tener que vivir y sobrevivir con lo que produce acá, porque no puede exportar estos productos en cantidades importantes, ni Logan, ni Sandero, solo algunas. Kangoo y Alaskan no se exporta, y si se exporta, las divisas de la exportación son para Nissan, no para Renault. Entonces está en un complejo intríngulis durante los próximos 2 años hasta que radiquen una nueva inversión, una nueva plataforma, y tal vez, ¿por qué no?, tengamos esa nueva plataforma con un Bigster en Argentina o con alguna pickup derivada, así como Oroch salió de Duster gracias al ingenio de argentinos como Colombato y Felipa. Por ahí hay también una pickup sobre esa plataforma o sobre ese Bigster para competir con Maverick, etc. Ese podría ser el futuro de Renault. Una marca que le conté más o menos cómo surgió en Argentina, por qué fue tan querida por los argentinos en el pasado, por qué los argentinos le recriminan tanto a Renault que su imagen de marca no es un espejo de lo que es Europa, y en Brasil esto no ocurre porque no tienen recuerdo de los modelos europeos. Y ante ese paradigma, Renault tiene que seguir adelante y, por supuesto, ganar dinero, porque lo más importante para estas fábricas es ser rentable. Por suerte, Renault es rentable en Argentina, tiene un nuevo presidente argentino que entiende muy bien la realidad del mercado, como es Pablo Sibila, y que está trabajando muy duro con su gente para radicar estas nuevas inversiones, y a futuro veremos en qué termina todo este proyecto para poder tener a una nueva era de Renault industrial en el país y generar un producto que se pueda exportar y que le permita, si siguen las condiciones como hasta ahora en el futuro, complementar gama, y veremos luego si el futuro también es eléctrico para Renault, que fue la primera que trajo un auto eléctrico a la Argentina con Kangoo ZE, pero que hoy prácticamente los eléctricos no tienen importancia en nuestro mercado. Así que es un resumen, más o menos, de la historia de Renault, dónde surgió, cómo llegó a Argentina, por qué fue importante y cómo entra Dacia en esta historia, y contar las cosas como son y abiertamente, como nos gusta hacerlo a nosotros. Y ahora que vamos a Santa Isabel, estén atentos porque le vamos a mostrar las novedades que hay en la fábrica. Vamos a ver si podemos transmitir en vivo desde allí y tratar, no nos van a decir nada, pero tratar de averiguar para dónde va una empresa tan querida por los argentinos como es Renault.